¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo van ya? Ahora estamos en el otro foro. Tenemos varios foros, ¿no? Varias cámaras, pues ya nos movimos. Ahora estamos en el foro 6 de como en la televisión, digo, decía yo ayer, ¿no? Entonces, ya estamos aquí con las ponentes y bueno, pues yo creo que vamos a empezar como en materia, sin demasiados preámbulos. Estoy seguro que nosotras ya estuvimos viendo las demás sesiones y bueno, la dinámica creo que ya, ya la tenemos muy clara. Entonces me parece que para que aprovechemos el tiempo al final de la sesión, podemos comenzar con Victoria, esta ronda de conversaciones, bueno, ponencias que nos va a permitir hacer conversación. Y bueno, pues nada, agradecerles muchísimo a Victoria, Rosalba, Carmina, Stephanie y Mario que estén por acá, y bueno, quienes están también ponentes sumados al panel, pero que ustedes no ven porque están como atrás de la mesa, ¿no? Entonces, pues, la mesa virtual. Pues adelante, Victoria, si estás lista para compartir pantalla, creo que ya debe estar activado esa función. Y bueno, pues muchas gracias también a quienes nos ven, ya se están conectando. Muchísimas gracias por mudarse a esta otra sesión, este otro panel que cierra como esta etapa de paneles colectivos. Mañana tenemos el que es abierto, que ya les vamos a platicar al final de qué se trata, para que se suban. Y bueno, pues no sé, ¿lista? Sí, Muy listo. bien, pues adelante. Ok, comparto pantalla. Eh, Buenas tardes a todos. Para empezar, yo soy Victoria Garay Rebollo, soy de la ciudad de Toluca y bueno, les voy a exponer un tema que yo titulé Somos o no somos, posmodernidad y patrimonio. Y así como una pequeña introducción les quiero contar que este tema nace de un interés personal por observar cómo las ciudades, sobre todo los centros históricos, se han transformado terriblemente y muy rápidamente en los últimos años. Yo hace 3 años empecé con la maestría y bueno, como a todos eso nos abre mucho los ojos, pero te empiezas a dar cuenta que las transformaciones en las ciudades no son algo nuevo, no es una novedad, pero sí es una novedad el cómo lo estamos enfrentando. Igual a forma como de introducción del tema, voy a decir que los monumentos definen a la sociedad de cada época, son testigos físicos de la historia. Cualquier agresión o violencia hecha a un monumento es una agresión a su sociedad y por lo general es hecha por su misma sociedad, por los mismos habitantes. En este caso, les decía, yo voy a hablar un poco de cómo influye esta onda posmoderna. Y el movimiento posmoderno lo que hace es sustituir significados y valores tradicionales por valores inmediatos. Ya un poquito adelante veremos más a detalle ese tema. Bueno, todo esto genera un desinterés al patrimonio y por ende una pérdida del mismo, que entre otros afecta fuertemente a la identidad común e individual de sus habitantes. La idea no es que la ciudad quede exactamente igual por siempre, que se mantenga intacta. Es obvio que va a haber dinámicas sociales, va a haber cambios, va a haber justo esto, transformaciones, pero ¿a costo de qué? Actualmente las ciudades se quieren convertir en ciudades que signifiquen o que sean sinónimo de progreso, de modernidad, que a mí la palabra modernidad me hace mucho ruido porque ¿qué es lo moderno? Lo moderno tiene muchísimos años, pero bueno. Mejorar nuestras vidas, incrementar nuestros ingresos económicos. Y creo que muchas veces los vemos en ciudades pequeñitas o ciudades no tan famosas, no tan reconocidas. Y el típico de mi ciudad es fea, mi ciudad no tiene nada, este es un rancho. Ojalá hubiera un edificio enorme, rascacielos tipo New York. Y la verdad es que no es necesario nada de eso para, para que en la ciudad haya un progreso, para que la ciudad mejore la calidad de vida de sus habitantes. Y bueno, aquí hay bueno, bien escrito lo que ya les había dicho desde el principio, las transformaciones que viven las ciudades no son una novedad. La destrucción del patrimonio ha existido, yo creo que desde siempre, antes de que supiéramos qué era patrimonio y antes de que supiéramos o que nos inculcaran la idea de que se tiene que proteger, se tiene que conservar. Es como las sociedades que van cambiando. Pero
yo creo que en estos últimos 10 años, o al menos yo hablo desde la ciudad en la que yo vivo, que insisto es Toluca, las cosas se han acelerado durísimo. ¿Qué está sucediendo? Bueno, ¿qué pasa con la posmodernidad? Surge después del periodo del racionalismo arquitectónico, modernismo, permite cualquier expresión sin evaluación alguna, tiene una utilidad inmediata y consumista en todo lo que se realiza el ser humano. Si no me sirve justo ahora, no lo quiero. O sea, no, se va a tardar, quizás tiene que madurarse, no me sirve. Esa es como una idea. Hay una sustitución de lo viejo por lo nuevo, porque se cree que lo viejo como que no sirve, como que está feo. Existe mucho este parámetro de la belleza, de lo que es estético, para considerar si lo conservo o lo desecho, si lo valoro o, ¿sabes qué? Quítalo de mi vista. Y bueno, no pasa solo en el patrimonio, pasa en muchos otros aspectos de la vida. No es que esté mal, pero yo creo que tener un criterio únicamente estético sobre conservar o desechar el patrimonio, como que es muy vano. Y bueno, el cambio de valores identitarios. ¿Qué nos identifica como habitantes de un lugar? No se trata de utilizar la típica frase de yo soy ciudadano del mundo y por eso puedo agarrar de aquí, de allá y por acullá. Porque entonces tenemos problemas como la aculturación, como los robos de identidad y de cultura. Y bueno, ya hemos visto muchos ejemplos de lo que pasa, incluso legalmente, cuando alguien usurpa una identidad que no es la suya. Pero bueno, básicamente estos son como las ideas que expone la posmodernidad. Y toda esta onda posmoderna lo que genera, o lo que yo he visto que genera y lo que he estudiado, es violencia. Esta violencia se traduce en descuido, destrucción y abandono. Sobre todo en este caso de patrimonio cultural edificado. Eh, en este caso, enumeré 5 puntos, que es intolerancia, ignorancia, sustitución de valores, imposición de poder y libertad de expresión. Intolerancia porque ya no me interesa que exista este edificio, porque quizá representa valores con los que yo no me identifico, como el caso de los templos. Ignorancia porque ni siquiera sé qué es lo que está ahí, ni me importa, aparte. Sustitución de valores cuando deja de ser algo histórico para convertirse en algo comercial, para convertirse en algo en tendencia, y se rompe totalmente lo que significaba este edificio. Imposición de poder, lo vemos creo que todos los días cuando los gobernantes deciden qué quitar, qué poner, qué cambiar, y nosotros a veces ni nos centramos y cuando nos centramos pues ni nos preguntaron. La libertad de expresión, que yo creo que es muy cuestionable, la libertad termina cuando empieza la del otro, ¿no? Entonces, libertad de expresión está bien, no la juzgo, pero ¿qué pasa cuando esta libertad de expresión destruye el patrimonio? Que el patrimonio es de todos, no nada más es mío. Mucha gente dice, yo tengo las escrituras, así que yo puedo hacer lo que quiera. Creo que no va por ahí, no hay que ser tan egoístas. Otra cosa que produce o que viene junto con pegado con la posmodernidad es el desinterés. Hay un autor que se llama Max Borak. Él advierte sobre los peligros que amenazan a los monumentos en el primer capítulo de su obra, que comprendía en general 4 agresiones principales. Uno, la destrucción o alteración de obras de arte antiguas por ignorancia, como les decía. Daños realizados al patrimonio monumental por avaricia y fraudes, lo que comúnmente vemos, pero no quiero tirar piedras a nadie. Destrucción de obras de arte antiguas por ideas de progreso mal entendidas o por presuntas exigencias de la edad moderna. Y al menos es lo que yo he visto. O sea, el punto 3 es como el que yo veo más presente en estos días. Y ahorita les voy a mostrar unas fotos de este ejemplo. La destrucción de monumentos antiguos debido a la obsesión por un falso deseo del embellecimiento. Lo que les decía también de cómo por querer hacerlo bello, porque está feo y entonces no está padre cuidarlo, mejor hay que derrumbarlo. A mí no me gusta, entonces como a mí no me gusta, pues que se caiga, la verdad no me importa lo que pase. Entonces, todo este tipo de pensamientos atentan contra el cuidado del patrimonio.
Y bueno, la idea no es igual conservar por conservar, restaurar por restaurar. Debemos tener un propósito y entonces también hay que comprender cuál es el propósito del patrimonio. El patrimonio nada más nos identifica, el patrimonio solo es un libro ahí viejito que cuenta nuestra historia. ¿Para qué queremos conservar este patrimonio? ¿En qué nos beneficia? Toda esta es una tendencia que no considera las ciudades históricas como parte fundamental de la estructura social e impulsora de la formación y fortalecimiento de la identidad. Y hay muchos dirán, ¿y yo para qué me quiero identificar con este lugar? Yo quisiera ser de otro, que me gusta más, que me parece como más atractivo, que me enriquece. Ok, sí, pero no hay que olvidar nuestros orígenes. Yo creo que podríamos lograr una buena empatía, una buena cohesión, si todos pudiéramos pensar más asertivamente sobre los cuidados del patrimonio, porque todo este tipo de pensamiento tiene efectos y, bueno, consecuencias. ¿Cuáles son? Nuevos emblemas arquitectónicos, es como una nueva historia. Es decir, cuando se hacen algunas falsificaciones y ya no existe el emblema que identificaba mi ciudad cuando había sucedido un hecho importante. Ahora ya lo quitaron y pusieron, no sé, una plaza comercial. ¿Estamos creando una nueva historia a través de la transformación de nuestras ciudades? ¿O solo estamos borrando la historia que nosotros ya poseíamos? Porque tampoco está mal, creo yo, reescribir la historia. La historia se ha reescrito cientos de veces a favor de unos o de otros, pero insisto, ¿cuál es el propósito de esto? Otro efecto es el turismo en sitios históricos inventados, sitios con falsificación histórica, y tengo ejemplos como el sitio de Valquirico en Puebla, Tlalpujahua en Michoacán, o los famosos pueblos mágicos, que creo que ya nadie se acuerda mucho de ese programa, como que tuvo su boom y luego, pues quién sabe qué es lo que habrá pasado, ¿no? Si tuvo éxito, si no tuvo éxito, la gente como que en general ya no se acuerda. Y este es otro efecto que tiene, que la gente tiene memoria corta. Igual y se me viene ahorita a la mente algo que vi en el camino a esta presentación. Hubo una manifestación y ya saben, rayan los monumentos. Cuando eso pasa, la gente o mucha gente se prende. ¿Por qué están rayando nuestros edificios, nuestros monumentos? La verdad es que antes de que eso pasara, la gente ni se acordaba de esos monumentos, ni se preocupaban por cuidarlos, ni por conservarlos. No hablo de toda, pero sí una gran mayoría, ni siquiera sabían qué edificios tenían. No se preocupaban. Entonces, eso es como, solo es porque es tendencia, ¿no? No es porque realmente tengamos esta cultura de conservación y preservación del patrimonio. Hay una pérdida de identidad por homogenización de la fisionomía urbana. Esto pasó mucho con los pueblos mágicos. O sea, podías ir a 3 pueblitos mágicos de diferentes estados y se parecían un montón. Y claro, esto fue también un principio del programa, fue con toda la intención, quizás, pero se pierde totalmente el patrimonio porque estás haciendo que todo parezca igual. Y creo que a muchos nos ha pasado que vamos de vacaciones o de visita a algún lugar, las artesanías de recuerditos son los mismos en todos lados. Y no es por echar tierra, insisto a nadie, pero la mayoría dicen hecho en China. Entonces, ¿qué está pasando con esto que nos identifica, con esto que nos representa y con lo que muchas veces queremos defender a uñas y dientes? Otro efecto que yo no me quiero meter mucho porque creo que ya está muy hablado es la gentrificación y otro es la conservación únicamente por interés capital. Insisto, ya no es tanto el conservar por conservar, sino voy a conservarlo, sí, que me va a dar a cambio. Y lo vemos con estos nuevos hoteles boutique, con los restaurantes, con un montón de lugares que han hecho el nuevo uso de inmuebles históricos, siempre y cuando me dé dinero. Y muchos de ellos ni siquiera llegan a un proyecto arquitectónico de rescate, solamente conservo fachada, que es lo que me están pidiendo que yo preserve, y para atrás tiro todo y se vuelven estacionamientos, porque ese inmueble ya no me generaba nada. Si yo le invierto, va a ser una pérdida para mí, ni siquiera lo veo como una inversión. Yo quiero que él me dé dinero a mí, que hago un estacionamiento. Y entonces las ciudades se van llenando de un montón de estacionamientos que ni son necesarios.
Y aquí algunos ejemplos de estas ciudades que yo llamo como falsas: Valquirico, Tlalpujahua, pueblitos mágicos que hay en todos lados y que tú podrías decir, ah, no, sí lo identifico perfectamente, pero alguien podría creer que es cualquier pueblito mágico. Voy a decir, es Malinalco, es San Miguel de Allende, es, no sé, cualquier otro. Y la gentrificación. Ahorita como que todo parece muy bonito y algo que tienen en común estas 4 imágenes, que por eso las quise poner ahí, es que hay una persona tomándose una fotografía. Y esto viene por el motivo de que ahora el patrimonio es importante y se valora siempre y cuando sea instagrameable. Si no me sirve para mi foto, no lo quiero. Entonces, ¿qué valor le estamos dando a nuestro patrimonio? Por otro lado, tengo estas otras 5 imágenes, todas son de la ciudad de Toluca. No son instagrameables, entonces no merecen como mucha atención. Y entonces vemos inmuebles que pudieron ser rescatados, que pudieron ser importantes de alguna u otra forma, y son estacionamientos, como la imagen superior izquierda. En la otra imagen podemos ver cómo se rompe con esta fisionomía urbana por la imposición de, ¿qué creen? Sí, un estacionamiento. ¿Qué hace ahí? ¿No? ¿Cómo llegó ahí y cómo por qué? ¿Quién lo ocupa? ¿Quién lo necesita? ¿Qué representa? Representa los nuevos valores del capital, del consumismo, de que yo tengo un coche y tengo que llegar a la ciudad en coche, de que la ciudad es para mí, me tiene que estar para servirme a mí, yo no tengo que poner ni un granito de arena para cuidarla, ¿no? En la imagen inferior izquierda está otro ejemplo de cómo estas ciudades, estos centros históricos sobre todo, están perdiendo su valor histórico, porque ahora llegó un nuevo edificio a plantarse ahí en medio, sin importar si opaca o no opaca a los edificios que sí son emblemáticos, que incluso podrían estar catalogados, pero se olvida la catalogación de este contexto, del paisaje cultural, del paisaje urbano. Eso no importa. ¿Por qué? Por los intereses económicos. En la siguiente imagen está igual, es un edificio enorme y al lado se ve chiquitita la casita verde, o sea, se ve como si fuera una broma, pero no es ninguna broma, o sea, la gente sí sigue estando ahí, la sigue utilizando, pero el edificio de al lado es un monstruo y también está en pleno centro histórico. Entonces, el centro histórico se está llenando de nuevos edificios y se están construyendo más todavía, que están ahí como que escondidos, como que la gente todavía no percibe. Entonces, no está mal que haya nuevos edificios. Aquí no se trata de decir qué es bueno y qué es malo. Más bien se trata de ver hacia dónde estamos nosotros llevando nuestros centros históricos. ¿Realmente queremos que sean históricos? Quizás no. Quizás queremos que ya no exista esa historia. Ok, pero entonces creo que habría de acordarlo. Como conclusiones voy a decir que es cuestionable que en vez de conservar y preservar nuestro patrimonio arquitectónico, se dé lugar a una modernización, y esto como que entre comillas, mal entendida, donde se destruyen centros históricos casi por completo con toda la intención de hacerlo. O sea, aquí no es como que, ay, me equivoqué o no sabía, o sea, es como ya, no sirve, vámonos, vámonos. Oye, pero quizás es importante, ni idea, bótalo. Quiero un estacionamiento, quiero una plaza comercial, quiero algo que la gente venga y se pueda tomar una foto y me deje dinero porque yo soy el dueño y es la única forma de armarlo. No sé, es como un nuevo pensamiento muy curioso. Debemos cuestionar el camino que está tomando la gestión de nuestro patrimonio porque podemos correr el riesgo de que termine disminuido a casi nada y, insisto, quizás esa sea la intención, quizás no queremos ver nuevas soluciones, quizás no queremos ver nuevas formas de abordar esta problemática, porque se habla y se habla y se habla y se habla de esto, pero la verdad es que la gente no, la gente, y me refiero a los expertos, y hablo de instituciones, no quieren mover mucho los dedos, ni quizás el cerebro, para armar nuevas propuestas y nuevas soluciones. Incluyen e implican muchas otras acciones que a veces no están en manos nada más de una persona, ¿no? O sea, ya había escuchado en antiguas ponencias sobre la restauración participativa, participación ciudadana, bla, 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 gestión. Ok, sí, pero ¿por qué hablamos y hablamos si nadie quiere armarlo? Quizás
en secreto no sea tan importante, quizás sí. Es como un llamado para todos los que estamos en este panel. Y bueno, con eso finalizo y muchas gracias por su atención. Gracias, Victoria. Eh, Rosalba y María del Carmen. Sí. Si nos permite, Ah, sí. Sí se puede, estar activado ya. gracias. Bueno, buenas tardes a todos. La arquitecta Rosalba Peña Hernández y su servidora vamos a presentar traemos a debate un tema que para nosotros resulta bastante importante y que le pusimos: el patrimonio es vulnerable. La vulnerabilidad viene desde otro punto de vista y no como lo presentó la ponente anterior, la cual hay muchas cosas muy loables y hay otras muy discutibles, ¿no? Nosotros, ¿de qué estamos hablando? De la necesidad de planes de riesgo planes de acción ante riesgos. ¿Y por qué surge este tema? Bueno, resulta que, como ustedes recordarán, en el 2017 tuvimos un sismo de una intensidad bastante severa, y uno de los estados que más problemas tuvo fue el estado de Puebla. Entonces, bajo esta situación que seguimos teniendo presente, ¿por qué? Porque vean la fotografía que aparece en la presentación, tiene una semana que la fuimos a tomar, y que significa que, bueno, seguimos teniendo estos edificios en esas condiciones donde el riesgo para la población y para el edificio mismo, bueno, pues resulta bastante grave y no se está haciendo nada, tal como lo comentaba Victoria, ¿no? ¿Qué queremos con el patrimonio? Entonces, bueno, nosotros partimos de de reconocer que México tiene un patrimonio bastante extenso. Y bueno, de alguna manera hay algunos sitios que ya han sido reconocidos como Patrimonio de la Humanidad. Tenemos 35 sitios. Esto, si bien muchos dirían, bueno, ¿qué de importancia tiene? Bueno, pues sí resulta importante porque de alguna manera hay toda un área cualificada que es a la que se le da este reconocimiento. Y muchos utilizan este eslogan para muchas cosas. Puebla no se escapa de esta situación, y por eso lo traemos aquí y lo comentamos, ¿no? Pero además tenemos 66 declaratorias de zonas de monumentos en el territorio. ¿Y eso qué implica? Bueno, pues también implica que tenemos un vasto patrimonio edificado en muchas de las ciudades de nuestra república y que debemos de reconocer. Otro de los programas que establecieron también el reconocimiento de algunos de los inmuebles en poblados más pequeños, pues son el programa precisamente de Pueblos Mágicos, que si bien los resultados que hayan tenido, eso es otra cosa. Lo que sí hay que reconocer que están presentes en 31 estados de la República Mexicana, y que en cada uno de ellos, pues cuando menos hay una iglesia, hay un palacio municipal, hay algunas cosas que no están siendo alteradas, sí están siendo identificadas, y este vasto patrimonio es lo que a nosotros nos interesa reconocer. ¿Por qué? Pues porque hay un alto grado de vulnerabilidad que se está presentando y que de alguna manera empieza a tener efectos, porque bueno, si no se destruye porque se interviene los edificios, se destruye porque el medio, la antigüedad de los edificios y otras situaciones no van a contribuir a esos daños y esa vulnerabilidad. Entonces, les repito, el tema en realidad surge a raíz de lo que nosotros seguimos viviendo. No lo vivimos en el 2017, sino que lo seguimos viendo a partir de este sismo que dejó muchos edificios dañados, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos planteamos, además del reconocimiento de que tenemos un vasto patrimonio? Nos planteamos que hay una serie de
aspectos que van a vulnerar ese patrimonio. Y nosotros lo clasificamos porque son estos agentes perturbadores que terminan por afectar no solamente la actividad material, sino también la actividad social, pero también identidades, pero también cohesiones sociales. Entonces, estos agentes perturbadores están causando muchísimos problemas y cada vez más están trabajando de manera simultánea. Entonces, anteriormente nos enseñaban que solamente los sismos le traían determinados daños a los edificios o que las lluvias le causaban problemas o que de vez en cuando había unas acciones. Bueno, pues ahora lo que vemos es que los sismos con las lluvias, con los incendios, están trabajando de manera conjunta y bueno, pues eso hace más vulnerable no solamente la materia, sino todo lo que implica este patrimonio que debemos de reconocer. Es vasto, pero muy, muy vulnerable. Entonces, dentro de los agentes perturbadores, nosotros los clasificamos y se dividieron en dos tipos, ¿no? Los naturales y los antropogénicos. Y de aquí, bueno, pues vemos que hay una subclasificación de geológicos y los hidrometeorológicos, ¿no? Y de alguna manera, en el caso que nosotros estamos insistiendo en estas acciones para recuperar el patrimonio, es debido a que no solamente los sismos le causaron daño al patrimonio, es esta falta de voluntades para que los edificios se mantengan en uso y se mantengan bien. La gente hace lo que puede, pero a veces desconoce cómo hacerlo. Entonces, bueno, pues aquí creo que incluso todos los que hemos estudiado una maestría, estamos estudiando una maestría, la van a estudiar o tenemos alguna disciplina relacionada con la arquitectura, tenemos un compromiso muy, muy, muy grande, ¿no? Pero además vemos que también hay estos agentes perturbadores antropogénicos, como el químico tecnológico, el sanitario ecológico, y los sociales organizativos, que anteriormente no los habíamos mencionado o no los teníamos muy presentes, y que ahora con la exposición que nos da Victoria, en el sentido de que va a una manifestación y empiezan a grafitear los inmuebles históricos, bueno, pues ahí vemos, una cosa es expresarse y otra cosa es deteriorar algo que es parte de la historia material de una ciudad, de una comunidad, de una localidad, y creo que ahí, como ella decía, en la medida que ellos tengan ciertas participaciones, pero terminan por afectar el patrimonio, creo que ahí es lo que no se vale, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue entender muy bien que estos agentes no actúan solos, o sea, se están presentando de manera paralela y en ocasiones no es uno, sino dos o tres. Y entonces, bueno, pues ahí es lo que nosotros vemos que vamos a encontrar algunos de ellos que en este momento afectan el patrimonio edificado, ¿no? Nosotros partimos de los sismos, ¿por qué? Porque desde el 2017 venimos trabajando con ellos, ¿no? Pero pues también están los incendios, el vandalismo, el abandono, la pandemia. La pandemia pues ha hecho mucho daño. Encontramos edificios que después de 1 año y medio, bueno, el que no se abrieran las puertas, el que no se llegara, el que no se le diera mantenimiento, pues tuvo consecuencias bastante graves en el patrimonio, ¿no? La cuestión del vandalismo no es solamente grafitear, es entrar a robar las obras, es entrar a destruir, y bueno, pues eso se presenta. Si ya de por sí hay una crisis en la que la sociedad está inmersa a raíz de la pandemia, y luego tenemos un problema desde el 2017 con el sismo, pero además empieza a haber cuestiones vandálicas, bueno, resulta que tenemos un panorama bastante complejo y esto termina por, a lo mejor como decía Victoria, ¿no? El poco interés al patrimonio. Sin embargo, en la zona donde nosotros estamos trabajando, ahí sí hay un interés por el patrimonio. ¿Por qué? Porque son poblaciones más pequeñas donde el templo, pues es su centro social, es su centro cultural, es su centro de identidad, es su centro de todas sus actividades. Entonces, aquí no estamos hablando simplemente de un edificio más, estamos hablando de la vida comunitaria de las poblaciones. Entonces, el que se esté vulnerando, el que no se haga nada por ellos, el que sigan viéndose afectados porque somos reactivos, no atendemos las cosas antes, sino ya hasta que sucede, reaccionamos. Entonces, bueno, estos son los
problemas que nosotros hemos analizado. Y bueno, cuando empezamos a analizar esto, también lo relacionamos con la cuestión económica. Y entonces vemos que si de veras hubieran planes de acción que previeran muchas de estas cosas, bueno, pues estos gastos millonarios que se hacen al patrimonio, que además nunca terminan quedando como deberían de quedar, y sí hay un gasto enorme. En el 2017 han cambiado un sinfín de funcionarios en el INAH y muchos de ellos pues, lo que dicen, bueno, pues es porque el dinero no alcanza. Sí, pero ¿cuánto te gastaste? Si ni siquiera dan una cifra exacta, correcta, que nos pudiera decir, bueno, ¿qué se hizo con esos millones de pesos? ¿Cuántos inmuebles que de veras hayan quedado de manera funcional? ¿Cuántos son los que ya se entregaron? Ese tipo de datos, pues no se tiene, o sea, se dan cifras, pero cifras sin sustento, y lo que nosotros vemos a veces no coincide con las cifras que nos dan. Entonces, ese es otro de los problemas que nosotros vemos relacionado con esto. El precio de la vulnerabilidad hacia el patrimonio es muy alto. Y cada vez que hay algún evento, ya sea lluvia, ya sea un sismo o cualquier otro tipo de daños, o incluso hasta los grafitis que luego se hacen por las manifestaciones, cuestan muy, muy caro. Entonces necesitamos estar trabajando, y estar trabajando no en cuestiones de manera general, sino en particularidades, porque no es lo mismo, como decía Victoria, una ciudad como la ciudad de Puebla, con casi 2 millones de habitantes, con un centro histórico que tiene 6.9 kilómetros, que estas poblaciones tan pequeñas, que su centro histórico o el área histórica del asentamiento lo abarcan 4 manzanas, ¿no? Entonces, son situaciones y son panoramas totalmente diferentes. Lo que sí es cierto es que ante esta situación de estos gastos, del deterioro de los inmuebles, de la no intervención de manera oportuna, bueno, pues lo que estamos viendo es que seguimos no solamente perdiendo el patrimonio, sino también recursos económicos que nunca terminarán por regresar un inmueble a su estado original. Y entonces, bueno, nosotros vemos que no solamente se pierde la parte material, ¿no? Hay parte de la historia cuando un edificio desaparece que ya no la vamos a tener. Que si bien a lo mejor la gente no conoce de esa historia, pero sí tenía un referente, hay un referente material que ahí está. Pero también perdemos la parte arquitectónica. Bueno, ver cómo estos edificios son de una época determinada, cómo pasamos de unas bóvedas a unas cúpulas, de las cúpulas relacionadas con las pechinas, cómo se resuelve esto. Bueno, pues aquí hay toda una aportación arquitectónica, que la historia de la arquitectura en este país es muy rica, y que ya no tener estos ejemplos, pues también es una gran pérdida. Y en la parte estética, pues ni se diga, ¿no? Los estilos arquitectónicos, aunque sean de manera lineal, como nos los han enseñado, bueno, también terminan siendo vulnerados, y entonces perdemos ejemplos del barroco y del neoclásico, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, lo que menos se ha trabajado y que también lo estamos perdiendo es la parte constructiva. Muchas de estas edificaciones tardaron años en levantarse, y en cada etapa que se fue desarrollando, pues habían materiales, habían herramientas, había toda una serie de conocimientos heredados para hacer estas obras. Y eso también lo estamos perdiendo. Se altera la parte urbana, pues ni se diga, ¿no? Y la parte social, donde hay elementos de identidad, donde hay festividades, donde hay estas hay acciones de cohesión social, pues también se pierde. Entonces, bueno, la idea ante todo esto es que debemos de hacer algo, y hay que hacerlo, ¿no? Entonces, nosotros nos planteamos que algo hay que hacer. ¿Por qué planteamos un plan de atención ante riesgos? Necesitamos, y las situaciones que hemos vivido a nivel histórico nos han demostrado que, como ya lo mencionaba la maestra, siempre reaccionamos, nunca prevenimos, y siempre al momento de reaccionar sin tener un plan nos lleva a situaciones que nos llevan a un círculo vicioso. Todos queremos apoyar,
pero ninguno sabe de qué manera específica hacerlos. ¿Cuáles son las situaciones que se han presentado en estos desastres? La falta de coordinación. No hay coordinación ni entre las instituciones que participan. En el caso de México, entre Protección Civil, entre autoridades como es la Sedena, también por parte del Instituto del INAH, no hay una coordinación, no hay un plan que establezca la participación de cada uno de estos organismos que están involucrados con el patrimonio. Otro factor muy importante es la falta de recursos. Si bien existían programas que aportaban recursos, no eran suficientes. Y en el transcurso de los últimos años han desaparecido este tipo de programas que apoyaban a restaurar estos daños que se ejercían por los desastres. Acciones específicas para el patrimonio. Sí hay planes, pero no hay planes que se enfoquen al patrimonio, a las necesidades. No podemos tratar un edificio nuevo de la misma manera en que tratamos el patrimonio de los siglos XVI, XVII y XVIII, porque el sistema constructivo, las características, los usos son totalmente distintos. Y otro de las carencias que se tienen en estas situaciones es de personal capacitado. No se ha capacitado el personal que interviene en estas acciones, porque los institutos sí tienen el personal, pero en estas acciones intervienen muchas más instituciones que son los primeros respondientes. ¿Quién es el primer respondiente en esta acción y si se encuentra realmente capacitado? Todos queremos ser voluntarios, pero ¿cómo lo hacemos? No existen estos parámetros para hacerlo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de estas instituciones y ante estas situaciones de riesgo, sí es primordial la vida humana, pero también establecemos en ellos su entorno y el patrimonio forma parte de ellos. ¿Por qué? Porque es una herencia de su identidad, porque forma parte de ellos. Al destruirse el patrimonio también destruye el estilo de vida y toda la historia que conlleva para ellos. Ese es el objetivo. Vamos a proteger la vida humana, pero también el patrimonio. Y sí se puede hacerlo de las dos maneras. ¿Por qué se considera un plan? ¿Qué nos lleva a este plan? Como ya lo mencionábamos, la falta de personal capacitado. En este plan se proyecta que se capacite al personal, tanto personal de instituciones dedicadas al patrimonio como el personal de emergencias que participen en él. Capacitarlos de la manera inmediata y para que ellos realicen las primeras acciones correctas y evitemos la pérdida del patrimonio en esto, responsabilidad. El que cada uno de los participantes en el patrimonio entienda su responsabilidad, desde usuarios, propietarios, autoridades, instituciones locales, federales, incluso internacionales que apoyan en estas situaciones. La legislación, como lo veíamos en otros paneles, sí, seguimos hablando de esta legislación. La legislación es muy clara. El tema es cómo lo atendemos y cómo lo aplicamos. Los parámetros existen, pero no lo hacemos aplicado de la manera correcta. Entonces, en este plan es el motivo enfocar la legislación para seguir protegiendo el patrimonio. La participación, si bien hay propietarios y usuarios, también la sociedad coadyuva a estas acciones. Si nosotros vemos que en la sociedad, en el entorno de nuestra comunidad, estamos perdiendo el patrimonio, encuentra situaciones de riesgos, las detectamos y trabajamos para que estas acciones no se conviertan en la materialización del riesgo. Este plan propone acciones en 3 etapas: en la etapa preventiva, en la etapa operativa de la acción y en una etapa de reconstrucción. Vamos a trabajar antes, durante y después. Estas son las etapas que se deben de manejar en un plan de atención. Vamos a evaluar cuáles son los riesgos, las amenazas. Como ya lo veíamos en la primera parte, las amenazas son infinidad de opciones que pueden darse, no solo uno, sino varios al mismo tiempo. Vamos a prevenir, vamos a mitigar esos riesgos. ¿Qué acciones hay? Como ya lo veíamos en el caso del sismo, que fue la raíz de este trabajo, el sismo solo nos dejó ver la situación en la que se encontraba el patrimonio, porque si bien hubo daños por el sismo, también el patrimonio se encontraba abandonado, tenía muchísimos deterioros, su estado de conservación en la mayoría era malo, no se le da mantenimiento al patrimonio, se cambian los usos a diestra y siniestra sin ningún estudio previo para determinar si esto puede ser viable. Entonces,
En esta etapa nos vamos a preparar en caso de que se materialice este riesgo. Vamos a atenderlo de manera correcta, no improvisar, sino saber específicamente qué hacer durante un desastre. Y posterior a ello, evaluar correctamente los daños, atenderlos y estar en una estrategia de recuperación para crear este ciclo, siempre estar preparados ante una emergencia. México ha vivido en las últimas décadas una gran parte de desastres que han afectado el patrimonio. Ha demostrado que su sociedad es muy solidaria, es fuerte y cooperativa. Pero en este espíritu hacemos la siguiente reflexión, que si con las mismas fuerzas que nosotros actuamos ante un desastre, con ese mismo ímpetu, deberíamos optar por acciones preventivas, trabajar de manera preventiva antes de, esperando que sucedan. No sabemos cuándo sucedan estos desastres, lo que nos llevaría a reducir la vulnerabilidad que tiene el patrimonio y por lo tanto aumentar la capacidad de resiliencia de este. De esta manera, la historia de los acontecimientos pasados sería totalmente diferente y no hubiéramos perdido tanto patrimonio. Eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Adelante, Stephanie. Sí, Stephanie. Para que nos dé tiempo de conversar, porque yo ya quiero decir muchas cosas como siempre. Siempre Sí, nada más ya. me provocan, dicen el meme. Todavía no vemos tu presentación, Stephanie. Sí, todavía se está ¿Cargando? compartiendo la pantalla, o yo todavía veo la pantalla. Puedes ¿Sí ya? compartir. Ok. Ahí está. Sí, ahora ya. Ujú. Ya. Me avisen si ya se está visualizando. Ya, está bien. Ok. Igual, ¿se me escucha bien? También, perfecto. Bueno, sí, buenas tardes con todos. Mi nombre es Stephanie Araceli Puruncajas Monteros, soy arquitecta de profesión y vengo de Ecuador. Me encuentro aquí en México estudiando la maestría en arquitectura con especialidad en conservación del patrimonio edificado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, me he encontrado siempre inmersa en todo lo que son las actividades culturales, ya sea por mis estudios universitarios como por mi actividad en la danza. Ahí es donde nace este deseo por estudiar una maestría, por seguir conociendo más sobre todo esto que conlleva el patrimonio. De igual manera, por la danza me he encontrado en estos espacios que la arquitectura nos permite utilizar como escenarios, como son los teatros. Ahí también es donde nace mi interés para que mi objeto de estudio en la maestría sea el antiguo Corral de Comedias, ubicado en Tecali de Herrera. El tema que yo abordo es conservar o perder, acciones preventivas para la conservación del patrimonio cultural tangible. Inicio por dar a conocer que la arquitectura es el patrimonio y el escenario. Aquí la arquitectura, como para todos los que estamos en esta mesa, en su mayoría arquitectos, entendemos que es el arte y la técnica de diseñar, planificar y construir. También es un hecho social e histórico y, como ya había mencionado, es un escenario para las manifestaciones culturales. El patrimonio cultural es, por tanto, este conjunto de bienes tangibles e intangibles que una sociedad hereda del pasado y que tiene, por tanto, la obligación de transmitirlo hacia las futuras generaciones, de una manera no solo en su parte material, sino también en esta parte intangible que llevan esto de sus valores. Y los valores, por tanto, van a ser aquellos que justifiquen su conservación. He querido colocar aquí la imagen del Palacio de Bellas Artes en este tema que yo abordo como arquitectura, patrimonio y escenario, puesto que este es un escenario en el que se realizan todos ámbitos de actividades referentes
a la cultura, y este es un edificio del patrimonio cultural tangible. El patrimonio cultural tangible, ya por la palabra tangible entendemos que es algo que podemos tocar, que se refiere a los objetos materiales. En este caso nos referimos a los monumentos, conjuntos o lugares que representan un testimonio inestimable e irreemplazable. Ahí su importancia de conservar y no perderlos. También las edificaciones representativas de una sociedad y de un momento determinado. A esto lo vamos a conocer como el patrimonio edificado. Mi objeto de estudio se encuentra primero en territorio mexicano, en el estado de Puebla y en su municipio de Tecali de Herrera. El antiguo Corral de Comedias, hoy llamado Teatro Gregorio de Gante. Pero como podemos ver, su arquitectura nos refleja un corral de comedias, más no un teatro. Ahora bien, ¿por qué yo nombro que el corral de comedias de monumento a documento? Puesto que hay mucha escasa información acerca de este objeto arquitectónico y este se va a volver el mayor informante en todo este trabajo de investigación. Quiero partir de qué es un corral de comedia. Estas edificaciones pertenecen al siglo de oro o el siglo XVI. Fueron construcciones que se originaron en España y ya de ahí también se construyeron en todo lo que fueron los territorios conquistados, llegando a México y a Perú. Por estos riesgos que corren o la vulnerabilidad de los objetos de estudio en el territorio peruano se perdieron en un sismo en la ciudad de Lima. Se tenía una edificación con estas características formales. Aquí en México, el Corral de Comedias es el único edificio que se encuentra en pie con estas características arquitectónicas. En inicio de estos espacios fueron al aire libre y su función eran para las representaciones teatrales. En inicios el sentido era religioso. Ya posterior a este se da lo que fue las representaciones de drama y tragedia. El Corral de Comedias data aproximadamente de finales del siglo XVI, de finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Esta edificación es declarada por el INAH como un monumento histórico en el año de 1999. Como había nombrado al inicio, existe escasa información sobre este objeto arquitectónico muy singular y particular que posee México. Por tanto, el Corral de Comedias se vuelve el documento para poder leerlo y poder entenderlo. Esta edificación tuvo una intervención en 1980. La realizó el arquitecto Terán Bonilla. Cuando él realizó la intervención, únicamente se encontraban en pie los muros de mampostería de piedra, el muro de arco de piñón, y ya todo lo que ahora vemos como un conjunto es producto de esta intervención. Sigo con el tema de Corral de Comedias de monumento a documento. Esta obra arquitectónica posee una planta baja en la cual se encuentra lo que es el patio, las plateas y el escenario. He colocado aquí la planta en el nivel de plateas que podemos observar aquí en la presentación. Ya en una planta alta vamos a tener lo que son las plateas. A estas se va a acceder de manera externa. Tenemos como elemento importante el muro de piñón o arco de proscenio. Esto es un elemento particular y característico del teatro a la italiana. Este va a separar y relacionar de manera frontal lo que es el escenario y los espectadores. Otra característica de su obra arquitectónica es su cubierta, ya que se desarrolla a dos aguas y la otra es a manera de medio cono.
Esta edificación posee muchos valores, como los históricos, ya que es la historia material. Es un monumento histórico. En los estéticos, la arquitectura tradicional con la que fue construido. En los arquitectónicos, como había nombrado, es único con estas características arquitectónicas y con su estilo. Su cubierta es elaborada a base de la técnica del tejamanil. Y en el valor técnico constructivo, la solución de su cubierta. El tejamanil se lo trabaja o se ha visto trabajos de cubiertas a 2 aguas, más no a medio cono, como se puede observar en esta edificación. Y también un valor social por las actividades culturales que se desarrollen en este objeto arquitectónico. Pues bien, como había nombrado la maestra Carmina sobre estos agentes naturales y antropogénicos que se presentan en los objetos o en el patrimonio edificado como tal, el antiguo Corral de Comedias también los presenta. Y es importante, como había señalado, al ser una edificación particular y singular, el conservar. Y entendemos que para poder conservar vamos a tener que trabajar de una manera interdisciplinaria, con el objetivo de evitar el deterioro de los inmuebles, para poder transmitirlos con sus valores tangibles e intangibles a las siguientes generaciones. Al poder recorrer este objeto arquitectónico, podemos ver cuál es su estado de conservación y también entenderlo, qué es lo que necesita. Y hemos determinado que necesita acciones preventivas, igual como se nombró en la presentación que acabamos de ver. Es muy importante el reducir la vulnerabilidad con el uso de acciones preventivas, como su definición nos dice, para prevenir y también poder y asegurar de este modo la conservación de estos objetos arquitectónicos. Las acciones preventivas pueden ser varias, como el mantenimiento, el registro, el almacenamiento, el transporte, el control de condiciones ambientales, la sensibilización y protección legal. ¿Para qué conservamos? Para que exista una accesibilidad a la generación presente y futura, sobre todo los objetos, sobre todo lo que conlleva el patrimonio. Estas medidas deben respetar el significado, los valores y las propiedades físicas del objeto patrimonial. En estas imágenes podemos observar cómo se encuentra la parte interna del antiguo Corral de Comedias. No se encuentra en un grado de vulnerabilidad alto, pero sí requiere de atención. ¿Para qué? Para asegurar su conservación. En conclusión, las acciones preventivas, como su nombre nos indica, nos van a ayudar a prevenir deterioros y asegurar la conservación. El olvido genera la pérdida de las edificaciones patrimoniales, mientras que el adecuado mantenimiento y seguimiento nos va a asegurar que los podamos seguir conservando. Para mí, conservar es ganar identidad y olvidar sería perderlo. Con esto terminaría mi exposición. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Stephanie. Pues ya todos queremos ir al Corral de Comedias y ya lo estamos organizando. Aquí en el chat ya no viste, pero en el chat estamos organizando el viaje, así que nada más te necesitamos para que nos digas dónde es, para que para que lleguemos bien. Ahí se ve en el mapa, pero si nos guías, mejor todavía. Muy bien, Mario. Hola, ¿me oyen? Tuyo. Sí, te escuchamos bien. Muy bien. Seguimos con ustedes. Ahí está. Hola, hola a todas. Yo les traigo el tema de restauración y conservación de la arquitectura vernácula en los barrios de Metepec, muy cerquita de la ciudad de Toluca, donde vimos algunos ejemplos.
Yo también soy profesor, aparte de proyectos de restauración, y por la pandemia uno de mis alumnos se fue a vivir a su casa que le pertenecía a sus abuelos. Bueno, mi alumno y toda su familia, ¿no? Sin embargo, cuando llegan a esta casa ya tenía, y es la casa que es la imagen que estamos viendo como presentación, tenía años en desuso y por supuesto que iba a tener muchos deterioros. La mayoría de los deterioros que se presentan en la arquitectura es por falta de mantenimiento o conservación preventiva. Entonces su familia pues estaba inhabitable la casa y pensaba en derrumbarla y él me contactó y me dijo que si podíamos hacer algo. Desde la primera visita me entero que esta casa le perteneció a su abuela y su abuela llegó a vivir ahí cuando ella tenía 3 años. Estamos hablando de 1938. Y ella menciona que esta casa ya existía, que sus papás la compraron, pero que ya tenía años existiendo. O sea que este edificio va a cumplir 100 años, si no es que ya los tiene. Entonces, la casa se encuentra ubicada en un barrio que se llama San Lucas, pero está colindando a San Sebastián, ¿no? Aunque son barrios distintos, yo lo percibo como la misma unidad, ¿no? San Lucas, San Sebastián. Está aproximadamente a una media hora del centro de Metepec, que por cierto es pueblo mágico, ¿no? Y esta es su familia. Lo primero que tuvimos que hacer fueron labores de convencimiento porque pues ellos ya habían tomado la decisión de derrumbarla. Entonces, ¿cómo le entramos para que no lo hagan? Y no fue sencillo, porque no fue solo una sesión o una sola plática, sino fueron varias, casi individuales, una con su abuelita, una con su mamá, una con su papá, para que la atendiéramos, ¿no? Y obviamente, pues les platicamos por qué se deben de restaurar las construcciones. Y pues les hablábamos de la historia, de la estética, del sistema constructivo, pero lo que realmente les convenció es cuando yo les empiezo a mencionar la inmaterialidad. Les empiezo a decir que esa casa era la memoria de su familia, la memoria familiar, que ahí se empezó a desarrollar su abuelita, su mamá y sus nietos. Y también les hablo de las ventajas que tienen este tipo de construcciones, porque siempre está la creencia que a lo mejor los proyectos de restauración son más costosos que construir una casa nueva de cemento. Entonces les hablamos de las ventajas ambientales, ventajas térmicas y económicas, porque no siempre debe de ser así. No siempre una restauración debe de ser más costosa que una construcción nueva. El tema de los recursos fue como así primordial porque pues no contábamos con tantos. Entonces yo les menciono sobre la conservación participativa. Es una metodología que empieza a surgir precisamente por los sismos del 2017, en donde hubo una gran destrucción, muchísimo patrimonio, pero muy pocas personas capacitadas para atender toda esta gran cantidad. Lo que mencionaban, ¿no? Eh, Poca coordinación, pocos recursos. Entonces, en algunas comunidades, por ejemplo en Oaxaca, se organizaban a través de tequios y faenas y ellos empezaban a restaurar sus casas. Obviamente a través de especialistas, no de manera empírica. Y a mí me gustó mucho esta metodología porque yo así aprendí a restaurar, o sea, a nivel práctico, a nivel teórico, pues en la facultad, pero a nivel práctico yo así aprendí al uso de la cal, a los adobes, a las tierras. Y entonces, pues les ofrecimos esto, que los miembros familiares se incorporaran a esta actividad de restauración, obviamente asesorados y acompañados por nosotros y por demás especialistas que pues, pudimos estar invitando. También le mencionamos como voluntariados o cursos donde invitemos a personas para que les enseñemos y practiquen en la casa. Estos dos últimos no los hemos hecho pues por la misma pandemia, no nos hemos animado a tener mayor concentración de personas más que los que estamos directamente relacionados. Y todo esto a través de técnicas y materiales tradicionales. Cuando los convencemos dijimos, bueno, ok, ya, ¿qué vamos a hacer? A nosotros nos gusta, a mi equipo y a mí, utilizar el concepto de paisaje cultural. Antes se veía el monumento como un ente aislado, como un ente en sí mismo.
Y nosotros consideramos que los monumentos forman parte de de un contexto regional. Y este contexto regional incluye asentamientos en la región, sistemas geográficos, y no solo materialidad, sino también inmaterialidad, costumbres, tradiciones, gastronomía, trabajos artesanales. Y en este territorio se podemos englobar las diferentes temporalidades, o sea, no podemos como hacer referencia a monumentos prehispánicos o a monumentos novohispanos por separado, sino como todo un englobe, e incluso empezar a considerar a los elementos actuales como patrimonio del futuro. Entonces, hicimos muchísimos recorridos, mucho trabajo de campo, muchas caminatas. Y desde aquí es cuando empieza como la restauración participativa, porque estos recorridos no los hicimos pues, solo los encargados, sino empezamos a invitar, por ejemplo, a mi alumno invitó a sus amigos, invitamos a otros compañeros que él tenía, e invitó a su novio. Yo, por ejemplo, tenía un grupo de senderismo y nos veíamos constantemente para caminar, pues ya les dije que íbamos a cambiar a senderismo urbano. Y entonces los invitamos y todos hacíamos recorridos, todos de diferente educación académica, todos de diferentes profesiones, de diferentes edades, y a través de estos recorridos empezamos a descubrir el territorio de una forma más amena, con diferentes perspectivas, y al final de cuentas todos empezamos a aprender. Ah, al principio, estos recorridos lo hacíamos con la denominada teoría de la deriva. O sea, es una experimentación para recorrer un territorio sin alguna lógica. Y esto me gustaba mucho porque, como dice, por ejemplo, nuestro cartel, ¿no? Sin expectativas y sin supuestos. Uno camina sin esperando a ver qué sucede, a ver cómo empiezas a desarrollar y cómo empiezas a conocer la ciudad de acuerdo a tus intereses, de acuerdo a tus intuiciones, de acuerdo a tus percepciones. Obviamente empezamos a hacer los recorridos, ya primero a nivel urbano, y empezamos a ver que hay arquitectura vernácula que ahí está luchando por conservarse, pero también una gran cantidad de arquitectura tradicional que sí tiene deterioros, que sí tiene agregados, pero que han mantenido su morfología original a lo largo del siglo pasado y de lo que llevamos 20 años de este. Luego ya hacemos un estudio pues ya más serio, ¿no? Un estudio morfológico urbano en donde nos apoyamos en investigación documental, bibliográfica, consulta de planos, de fotografías, y ya podemos como hacer un estudio científico a nivel urbano arquitectónico. Estos son otros ejemplos. Pero lo que más nutrió este trabajo fue el trabajo etnográfico. Fueron muchísimas entrevistas con todas las personas que nos permitieron pasar, que sí fueron bastantes, en donde nos compartían sus experiencias. Algunas habían restaurado sus casas, otras las habían derrumbado, otras las habían intervenido, pero eso nos nutrió. En el caso de la señora de la foto de la derecha es la abuelita de Arturo. Su abuelita ya no oye bien, pero nos sacó de muchas dudas. La forma de comunicarnos con ella fue a través de la gráfica, fue a través del dibujo. Entonces nosotros les presentábamos dibujos a la señora y así es como nos podíamos comunicar. Y estas entrevistas nos sirvió de mucho para saber si todavía había retejadores, si había maestros adoberos, en dónde conseguir los materiales, aparte de nutrir el proyecto de restauración. Y finalmente hicimos el recorrido natural. Algo muy característico es lo que se le denomina actualmente las Ciénegas de Lerma. Es una laguna que podemos apreciar desde Ciudad de México hacia Toluca. Y esta laguna está contenida por un lado la Sierra de las Cruces y por el otro lado podremos decirle que por el Nevado de Toluca. Esto fue muy relevante, ya lo veremos por qué. Y entonces a través de esto pudimos hacer como reconstrucciones de la evolución de la región que al final de cuentas se van a mostrar en el paisaje cultural.
Y hay zonas arqueológicas que están abiertas al público. Bueno, ahorita algunas no por la pandemia, pero está Calixtlahuaca, Teotenango, un poco más al sur Malinalco, en donde hubo presencia teotihuacana, se habla de presencia olmeca, de asentamientos mexicas, de asentamientos matlatzincas. Y todos estos asentamientos estaban alrededor de lo que les mostré, de la gran laguna de Lerma. En el Metepec novohispano, sobre estos asentamientos, como sucede en muchas partes de la República, empieza a haber asentamientos novohispanos, pero Metepec era como la cabecera de doctrina, y alrededor de empieza a haber capillas de visita en diferentes barrios o diferentes poblados. Y entre ellas está el barrio de San Sebastián, que es nuestra zona de estudio. Este sería como ya una reconstrucción del barrio que estamos platicando, en donde nos cuentan, cuando hacíamos los recorridos, veíamos mucho problema de salitre en las construcciones. Y nosotros no entendíamos por qué. Después nos cuentan que la laguna que nosotros estamos viendo, que les mostré, tiene el 10% de su tamaño, que en realidad el contexto urbano que nosotros vemos en San Sebastián actualmente no era así, que en realidad esa laguna llegaba a las afueras del barrio, del poblado, tanto que los abuelitos iban a pescar, iban a recolectar acosiles. Y existía a las afueras de este pueblo la capilla de San Sebastián, que estaba en el camino que conducía del barrio de San Sebastián hacia el poblado de Metepec. Esta es la capilla de San Sebastián. Está cerrada al público porque sufrió daños precisamente en los sismos del 17. Y cuando nosotros la visitamos veíamos como iconografías lacustres y no entendíamos como por qué. Ya después cuando nos enteramos que la laguna ha sido desecada, pues entendimos la cultura lacustre que existía en la región. Esto ya es una pequeña reconstrucción que hicimos en donde existía una casa cural, pero esta ya no existe. Lo que podemos encontrar solo son los cimientos, pero sí estamos hablando de un espacio que siempre fue contenido, ¿no? Un espacio sagrado de lo profano, por así decirlo, y era la entrada y la salida del pueblo hacia las diferentes regiones de la región. Esta sería una reconstrucción en donde podemos ver que la capilla tenía una relación visual muy importante con el Cerro de Metepec, que se llama el Cerro de los Magueyes, y con el Nevado de Toluca. Sin embargo, ya no se puede apreciar porque dentro de estas dos poblaciones, bueno, en el camino de estas dos, se construyeron muchos fraccionamientos, centros comerciales, en una escuela, una universidad privada, que tapan esta relación visual con estos dos elementos. Y bajándonos de escala, ya llegamos a la reconstrucción de la casa en cuestión que estamos restaurando. Y como sucede en la región, las casas se componían por dos espacios, un espacio habitable de mayor tamaño en donde dormían y un espacio muy pequeño en donde funcionaba como cocina. En muchos casos de arquitectura vernácula, la cocina está anexada, o sea, es otro espacio, pero anexada a este espacio de habitación. En este caso, en Metepec, están confrontadas. Y atrás un gran patio donde se encontraba el pozo todavía funciona en nuestros días, una pequeña letrina, animalitos de corral y una milpa. Pero su trabajo principal era el campo, pero tenían la milpa a kilómetros de ahí. O sea, salían temprano, caminaban, trabajaban y luego regresaban a descansar y a cenar. Y esta sería como una reconstrucción, un paisaje más rural. Aún en nuestros días se puede percibir todavía parcelas, o sea, manzanas que todavía funcionan como parcelas, tienen algún propietario. Y ya entramos a lo que sería la restauración. Todo este trabajo de investigación lo hicimos alrededor del 2020, o sea, del año pasado, pero no fue hasta que pues ya se animaron a decir, órale, va, nos lo aventamos, porque se acercaban las temporadas de lluvia y no iban a soportar más, o sea, lo hicimos casi al límite en los meses de abril y mayo. Entonces dijimos, bueno,
entre todos podemos hacerlo, pero hay que ser honestos también. Yo nunca había retejado, nunca había hecho un proyecto con tejas y tuvimos que buscar a personas que sí lo sabían. Y elegimos se llamaba Víctor, elegimos a esta pareja porque ellos se mostraron muy perceptibles en decir, ok, hay poco presupuesto, podemos reutilizar mucha estructura y muchas tejas. Entonces, por eso nos dio mucho ánimo y lo animamos. Ahora ellos eran los profesionales, nosotros éramos asistentes porque teníamos que limpiar mucha teja porque tenía musgos y líquenes y esto iba a impedir el flujo del agua, los ayudábamos a bajarlas, a acomodarlas, pero ellos realmente eran los que nos estaban dirigiendo. Y cuando ya desmontamos toda la teja, vimos la estructura y es cuando ya pudimos percibir qué estructura estaba totalmente dañada o cuál podíamos reutilizar. Y bajo esas premisas, lo que más hicimos fue reutilizar la estructura que aún era conveniente. Y en menor medida, reforzar estas estructuras y ya como última opción era reemplazar, sobre todo la viga principal porque es la que recibe más daños. Estas son imágenes de algunos agregados, de algunos refuerzos y finalmente, cuando ya teníamos la estructura, empezamos a retejar. También el tema de retajar fue interesante porque no nos iban a alcanzar las tejas para cubrir los dos espacios. Entonces descubrimos como un lote de tejas que estaba ahí guardada en la casa, que yo creo que fue lo que sobró en el último proceso de retejado. Estamos hablando de por ahí de 1950, pero aún así no nos alcanzaba. Y nos enteramos que como a 20 minutos de ahí estaban retejando otra casa y ellos habían tomado la decisión de comprar teja nueva. Entonces fuimos, los visitamos, hablamos con ellos y nos vendieron su teja que ya no iban a usar y esto fue una reducción de costo impresionante. Y este es el estado final del retejado. Sin embargo, pues todavía tenemos mucho proceso por hacer. Toda la construcción tiene un aplanado de cemento, porque esa era como la tradición constructiva de los 50, de los 60. Entonces la estamos retirando y esto sí ya es de nosotros, es del papá de Arturo, en donde constantemente estamos retirando los aplanados de cemento y estamos preparando materiales como por ejemplo la cal, para hacer pinturas a la cal. Tenemos como plan sanear los muros, consolidar algunas fisuras y por último los aplanados de tierra, lo que resta del año y principios del otro. Cabe mencionar que este proceso no era piramidal, o sea, siempre fue de que, ok, yo soy el arquitecto, pero siempre fue de la toma de decisiones al parejo, ¿no? Yo me ensuciaba, yo cargaba, todos trabajábamos y todos compartíamos y todos aprendíamos. Yo aprendí, por ejemplo, a retejar, yo aprendí porque yo quería hacer aplanados de cal y el adobero me dijo que no, que la cal y la tierra no eran tan compatibles como yo creía, que lo mejor para un muro de tierra es un aplanado de tierra, ¿no? Entonces todos aprendimos, todos nos interesamos y todos fuimos creciendo, por decirlo así. Y luego, cuando se enteran, pues, Minuto, sí, Mario. ya para culminar, cuando se enteran, nos platica el encargado de la capilla de San Sebastián que también se quiere restaurar. Y ya estuvimos platicando con él y queremos hacerlo bajo el mismo esquema. Sin embargo, este es un proyecto más complejo porque este sí está declarado como un monumento nacional histórico, pero pues a ver cómo lo abordamos y a ver cómo nos va. Y ya terminé, disculpe. No te preocupes, ya estábamos en el tiempo, discúlpame. Oh, Pero sobre todo porque hay que platicar. insisto siempre mucho en que me interesa mucho que podamos conversar, ¿no? Y creo que ahí también ya cada una de ustedes va a poder, si lo desean, pues un poco quizás abundar en algún punto que sientan que haya por ahí quedado pendiente y que sea importante. Por eso también tratamos de que sea pues más dinámica la presentación y podamos conversar y ahí sin ningún problema podemos retomar los puntos necesarios. Entonces, pues yo digo esto siempre, ¿no? Que viene como esta parte de la conversación y es que de verdad sin proponerlo, porque la convocatoria para el Congreso es muy, muy amplia, ¿no? En términos de temas, ¿no? Es prácticamente tratamos de abarcar todas las vertientes posibles, pero pareciera que hay
coincidencias, ¿no? Siempre digo, parece que hay cosas en el aire que están, ¿no? Que nosotros mismos como, digamos que interesados en estos temas, tenemos en la cabeza, coincidimos con otras personas y, llegaron, como paquetes muy bien armados de temas, ¿no? Eso a mí me pareció sorprendente y es el caso a lo mejor de esta mesa con ustedes, porque creo que estamos hablando un poco de lo mismo, ¿no? Del tema de los riesgos, la vulnerabilidad, la prevención, y esto a lo mejor cómo se vincula con la parte social, ¿no? La percepción de la conservación de los inmuebles, y ahí yo encontré muchísimas coincidencias, pero como bien decía también por acá Carmina, a lo mejor hay otras posturas que podríamos debatir y abordar, y yo tomaría esa provocación de Rosalba y de Carmina respecto a, pues, cómo ven esta situación que planteaba Victoria y pues platiquemos sobre qué era esto que decían que podíamos debatir y a lo mejor hasta lo conversamos entre todas. O sea, se la estoy echando a pelear, pues, en pocas palabras. Bueno, no lo vas a lograr, porque creo que lo más importante es que planteemos puntos de vista en relación a lo que está sucediendo con el patrimonio. Bueno, no podemos generalizarlo, cada lugar, cada sitio tiene sus particularidades. La conservación del patrimonio no es tan antigua como se pudiera ver. Nosotros tenemos muy poco tiempo relacionado el concepto de patrimonio trabajado en nuestro país, ya a través de una disciplina científica, a través de estudios de maestría y demás, pues vean la historia y es muy, muy reciente. Lo que sí es cierto es que todas las ciudades son dinámicas y ese dinamismo y ante una época que pues no podemos valorar lo que sucedió hace 20 años con la óptica actual. Sería imposible, o sea, de alguna manera estamos viendo que se está perdiendo parte de ese patrimonio, pero nos tenemos que ubicar en el momento que se dio. Nosotros aquí en la ciudad de Puebla tenemos muchísima pérdida, hay trabajos de estudios de hace muchos años, que incluso se le llamaba la ciudad desdentada, ¿no? ¿Por qué? Porque cada día se perdía un edificio, otro edificio, y entonces como que lo veían como una dentadura y se iban perdiendo estos edificios. Pero también hay que entender que la ciudad de Puebla es una ciudad comercial, que tuvo una complejidad muy importante porque hubo muchísima gente que se vino del campo a la ciudad, que esa misma dinámica pues si bien hace crecer la ciudad, pues también la deteriora, porque bueno, ninguna ciudad es completamente apta para recibir a todos los flujos de población. Y entonces, bueno, cuando la gente viene y no conoce la historia de la ciudad, pues no le podemos decir que conserve, cuál es la importancia de un sitio, cuál es del otro. Y yo creo que lo que está pasando en el ejemplo que nos pone Victoria es lo mismo que está pasando en muchísimos otros, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay que analizar desde qué punto de vista queremos entender esta parte del patrimonio. O sea, ¿la vemos desde la pérdida o la vemos desde la dinámica de la ciudad que dentro de esa dinámica, pues hay como todo, ¿no? Pérdidas, hay ganancias, porque así como hay arquitectura que se va perdiendo, también arquitectura moderna de muy buena calidad que se está generando. Y si eso no se diera, pues no se generaría esa arquitectura, ¿no? Entonces, yo voy más que nada en ese sentido. Es una lástima que, pues, o sea, no todas las ciudades deben de tener pues una delimitación de zona de monumentos o debe de tener su centro histórico definido y, o sea, no, o sea, difícilmente, ¿por qué? Pues veamos la historia de cuándo se hacen las declaratorias y además, ¿por qué se hacen esas declaratorias? Porque era un riesgo inminente lo que le estaba pasando al patrimonio. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que sucedía? Que se nos ocurrió o se les ocurrió a alguien que para que esto se protegiera había que delimitar. Y que para que esto se protegiera deberíamos de hacer inventarios. Y para que esto se protegiera, entonces deberíamos de tener una ley federal de monumentos. Y para que esto se protegiera, bueno, pues deberíamos delimitar acciones en ese patrimonio. Y la ciudadanía, la sociedad ya nos demostró que esas acciones no son las más correctas, ¿no? Entonces, creo que tenemos que tener esta capacidad de reflexión
en que la dinámica de la propia sociedad y ante una falta de una política sobre conservación del patrimonio a nivel nacional, bueno, pues cada ciudad, cada político, cada institución, pues hace lo que puede o hace lo que quiere, como ella bien lo decía, y entonces, bueno, pues creo que las casuísticas, porque lo que estamos presentando aquí, pues son esos casos muy particulares, y estos casos pues, se deben de entender desde su entorno, su historia, su estructura, su sociedad, etcétera, ¿no? Por eso yo decía, no es cuestión de que no esté yo de acuerdo con ella, simplemente que ella lo ve desde un punto de vista y que se puede analizar esta problemática desde algo más amplio, por supuesto. Y lo mismo sucedería con cualquiera de los casos que se acaban de presentar, ¿sí? Sí, es que justo un poco en ese sentido lo decía, de lo último que dices, y es lo que quiero preguntarle a Victoria, porque sí, es cierto, son casos, ¿no? Los casos nos evidencian un fenómeno, ¿no? Hasta en términos epistemológicos, si quieren, ¿no? Pero, y quizás esa exploración que haces, Victoria, sobre una razón más profunda, ¿no? Es que creo que también verlo como eh, un conjunto de particularidades no nos permite ver una razón detrás o que subyace, digamos, a todas estas situaciones. Y yo entiendo que por ahí va un poco el análisis que trata de hacer Victoria respecto a como el pensamiento postmoderno, ¿no? Que subyace a todas estas pérdidas de las que estamos hablando y que a lo mejor estamos tratando de contrarrestar a partir de análisis de riesgos o de análisis de vulnerabilidades o de participaciones comunitarias y que a lo mejor ahí las provocaría que pensáramos si sería suficiente o lo que hay que cambiar es el pensamiento posmoderno. El asunto es que estamos inmersos más o menos en este mismo proceso, no hemos avanzado mucho más. Quienes asumen que el posmodernismo se terminó, pero si se terminó, entonces no sé en qué estamos, porque no le hemos puesto nombre, ¿no? Entonces, mientras no tengamos un nuevo nombre, pues quizás seguimos en la colita del posmodernismo. No sé, Victoria, ¿cómo ves esta situación de eso que subyace a todas estas pérdidas que vimos hoy, o a estos riesgos que vimos hoy más que pérdidas? Y yo también me he preguntado muchas veces, porque he tenido esta misma plática y es como, no, lo posmoderno ya pasó. Digo, bueno, entonces, ¿qué estamos viviendo, no? O sea, ¿qué nombre le pongo? Porque quieras o no, todos queremos ponerle el nombre a lo que vemos, a lo que vivimos. Es una forma de entender mejor las cosas. Pero esto, o sea, sí, yo lo vi mucho aquí en Toluca, pero cada que yo viajaba a algún otro lugar, lo veía igual. No sé, en León, Guanajuato de repente yo iba y igual un montón de estacionamientos, un montón de nuevas plazas, y decía, ah, chis, o sea, yo vine hace poco y esto no estaba. Y vas a Ciudad de México y pues es 1000 veces más acelerado, ¿no? Entonces, para mí, personalmente fue como más sencillo abarcarlo como, o sea, ver, ¿qué es la ciudad? Para mí la ciudad es quien la habita. ¿Qué está haciendo esta población? ¿Qué es lo que está pasando con ellos para que permitan que la ciudad se transforme de esta forma tan, quizás para mí como tan irresponsable? Porque, o sea, yo sí hago como el cuestionamiento de, pues, ¿para qué conservamos? Quizás porque ya he leído muchas cosas posmodernas y me deprimí un poco, pero yo digo, pues ya, ¿para qué? O sea, los señores que están ahí como que decidiendo qué hacer, no les importa lo que nosotros pensamos. O sea, yo siempre he creído que nosotros como conservadores, como restauradores, como gestores culturales, vamos contracorriente contra todas esas tendencias de que lo nuevo, lo que está de moda, lo que está como que ahorita a nivel mundial. Entonces de repente sí pregunto, bueno, o sea, vamos a conservar, no sé, en el caso de la exposición de Mario, por nostalgia, o vamos a conservar en el caso de Stephanie Araceli, vamos a conservar porque es historia, pues lo voy a tomar fotos, lo voy a hacer un libro y ya quedó. O sea, y si alguien quiere ir, pues hago ahora un modelo 3D, me pongo unas gafas de realidad virtual y ya lo estoy conociendo. O en el caso de Carmina, pues la verdad es que esos edificios pues ni me gustaban, no estaban feos. O sea, hay un montón de respuestas a mí me parecen ridículas y tontas para, para justificar la pérdida del patrimonio, como todas las que ahorita acabo de decir. Yo soy de la idea de que el patrimonio es en extremo
importante para la formación de un ser humano. O sea, el saber de dónde venimos, el saber qué somos, el saber qué nos representa, es fundamental. Pero sí debato conmigo y agradezco este panel de discusión de ¿y para qué? O sea, ¿y por qué? O sea, sí, como decía Carmina, y le agradezco mucho ese comentario, o sea, ¿es pérdida o es dinámica de las ciudades? También como que me prendió un poquito para pensar, no lo podemos como que detener, decir, ya que no se construyen más edificios, o sea, ok, sí, hay un centro histórico, pero tampoco podemos encapsularlo y porque ya nunca nada más le pase, eso solo pasa como en las esferitas estas de Navidad, o sea, la gente también se quedaría ahí estancada. ¿Qué pasa con estas dinámicas sociales? No me parece como algo tan sencillo de responder. Para mí, la posmodernidad, el movimiento posmoderno fue como un aliviane. Se está pasando por esto. La gente está creyendo y actuando y pensando y proponiendo de esta forma. Pero la verdad es que siento que hay muchas otras formas de verlo. Decía, no recuerdo, creo que sí fue Carmina, cuando hablaba del plan, aplicar la ley de forma correcta. Y la verdad luego me saltó y dije, pues correcta para quién, ¿no? O sea, los delegados, los que se echan su mochada, pues para ellos es la forma correcta de aplicar la ley, pero como que no pensamos en el bien común. A veces como que eso se nos olvida. De hecho, cuando conservamos un edificio que a veces ya está en desuso, que a veces ya nadie le importa, porque a veces pasa, tampoco podemos negarnos a esas posibilidades, y que nos empeñamos en conservar y que nos empeñamos en restaurar, o sea, estamos aplicando la forma correcta ¿para qué? La gente quizás ya no quiere un templo, la gente quizás quiere, no sé, un hotel, una cafetería, porque como que no hemos logrado, creo yo, simpatizar lo que la sociedad está exigiéndose, lo que la sociedad está armando contra nuestro amor profundo a conservar el patrimonio. No sé si alguien quiera como decirme algo de que estás bien mal, tonta. No, nunca, nunca así como crees. No más, pues sí, Mario y Stephanie, que misma Carmina y Rosalba, si quieren como redondear sobre eso mismo, yo las seguiría provocando respecto al tema justo de la transformación y siempre pienso en esto cuando sale este tema. Dices, por ejemplo, la ciudad de Nueva York, quizás es un ejemplo clásico, pues la identidad de la ciudad de Nueva York es la que le conocemos hoy en día durante prácticamente todo este siglo, ¿no? Pero no nació con estos rascacielos, ¿no? Manhattan no era así, era una serie de edificios históricos que se destruyeron y que la identidad de los neoyorquinos del siglo XX, post Guerra Mundial, pues Segunda Guerra Mundial, está constituida y la identidad a lo mejor hasta de la tradición arquitectónica que vino en el mundo después de eso está construida a partir de esta transformación, que no hubiera sido posible sin la pérdida de estos edificios históricos. Hay quienes dicen que no podemos detener la transformación, pero que tendríamos que decidir hacia dónde vamos, ¿no? O sea, qué es lo que se va a transformar y que el problema a lo mejor no está en qué perdemos, sino qué vamos a ganar, dice Carmina, ¿no? En ese sentido, no sé. Eh, o ya estamos de plano de verdad muy posmodernos, pues a lo mejor no nos estamos dando cuenta y ya no queremos conservar nada. Me gusta la última mesa que sea sobre esto porque vamos a llegar a la conclusión de que ya no hay que conservar, no existe el patrimonio y nos vamos. Adiós, No gracias sé, por estar aquí. ¿cómo lo ven en su experiencia, Stephanie y Mario? Bueno, según la plática de Victoria, sí pasa mucho eso, el que uno se cuestiona, ¿para qué? ¿Por qué el conservar los edificios? Pero luego uno tiene que ir entendiendo que siempre en todas ciudades va a haber esta coexistencia de lo antiguo con lo moderno y que van a ir de alguna u otra manera relacionándose o hablando estos edificios, abrazándose a veces yo diría. Allá en Ecuador, no sé si alguien conoce dónde está o más o menos visualiza o por imágenes el monumento a la mitad del mundo. Entonces tenemos el monumento a la mitad del mundo y atrás tenemos unas montañas bellísimas. Bueno, yo amo mucho mi país, bueno, es un paisaje muy bonito, pero cuando venía esto de la UNASUR, se construye un edificio
al lado del monumento y cuando, bueno, es un desafío arquitectónico y como yo digo, uno sí tiene que también de las cosas saber, valorar el trabajo que se hizo. Entonces sí es un volado del edificio de la UNASUR, no sé si, bueno, algún momento lo buscan, lo googlean para que más o menos pues me entiendan, pero cuando yo lo veía dije, no, híjole, para mí me parecía no sé, un platillo volador que se cayó ahí. O sea, porque se ve muy bonito las montañas del monumento y de pronto aquí es algo muy pesado, o sea, un volado inmenso, unas formas ortogonales, sí es un desafío arquitectónico en el volado, o sea, es algo que uno sí lo analiza así, pero ya luego a la final yo decía, no, pero ¿por qué se colocó ahí? O sea, no se respetó como la visual, el paisaje y todo eso. Pero yo creo que todo esto va, como dicen, la dinámica de la ciudad. Y ya de aquí a unos años posteriores se va a valorar también el edificio de la UNASUR, o sea, y ya se lo va a también criticar de una manera positiva. Entonces yo creo que sí tenemos que ir analizando las cosas de esta manera, o sea, todas las ciudades van a ir cambiando y va a llegar un punto en que esto va a haber un lenguaje, una relación, una conexión de lo antiguo con lo nuevo. Entonces uno no puede como, digamos, bueno, yo satanizo todo lo nuevo y me quedo con lo antiguo. Entonces yo creo que sí hay un momento en que tenemos que ser críticos y valorar las obras, ¿no? O sea, con ojos arquitectónicos, históricos, pero sí valorarlos y entender esta relación y esta unión que algún momento se va a hacer, ¿no? Igual en el centro histórico de Quito yo quisiera que no pongan otras edificaciones, pero no, o sea, tiene que haber este lenguaje, tiene que haber esta relación, porque la ciudad va cambiando. Y pues sí, con la llegada del automóvil, el automóvil llegó a ser un miembro más de las familias. Entonces ya las casas empezaron el parqueadero, antes no había, ahora ya, y ya se busca de estos lugares de estacionamiento, quiera que no. Entonces creo que el reto está en tener un equilibrio, o sea, en mantener un equilibrio en estas cosas, en cómo se van a ir comunicando y presentando en las ciudades. Entonces yo considero que sí hay cosas no, a veces tenemos que ponernos de una parte neutral y criticar lo bueno y lo malo, pero tratar de como mediarlo, o sea, tampoco no quiero esto, sí esto, pero bueno, esa es mi apreciación. Y en cuanto a esto de los riesgos, nada más con eso termino, es el día de ayer, anteayer, hubo un sismo en Quito. Fue de 4.5. Entonces, claro, aquí en México diríamos, no, 4.5 estuvo, pues normal, no pasa nada. Pero el problema fue que el epicentro fue Quito y la distancia fue muy corta. Entonces, el sismo estuvo muy fuerte. Y yo leía y decían que este sismo nos está dando la posibilidad para revisar los planes de riesgo de Quito, para más o menos llegar y decir, bueno, si viene un poquito más de 5 puntos o de 6, pero que el epicentro sea Quito, ¿qué va a pasar con nuestros edificios? Entonces decíamos que, bueno, o sea, sí fue un susto para allá por la fuerza con la que se dio esto del sismo, pero que también nos abre una puerta, o sea, nos está dando una posibilidad a prevenir y ya a revisar los planes de riesgo, incluso a ver los daños que ya pueden haber en algunas edificaciones con este sismo que se dio y actuar. Como decíamos, la importancia de las acciones preventivas que se nombró en la maestra Carmina. Y igual, en cuanto a la presentación de Mario, sí evoca nostalgia, o sea, yo lo veía y claro, en Ecuador hay mucha esta arquitectura vernácula también, entonces creo que al ser países, no sé, pues si en el mismo continente o conquistados, pero tenemos estas similitudes también y ha estado muy, muy enriquecedora esta mesa de diálogo. Ese sería mi punto de vista. Muy bien. Mario, creo que querías comentar algo también a Carmina y Rosalo. Yo les veía asintiendo en varios momentos. Yo estoy seguro que quieren comentar algo. Sí, solo que mi micrófono los tenía apagado. Eh, algo me gustó mucho. Bueno, no me gustó, me concuerdo.
Victoria menciona que el posmodernismo es progreso mal entendido. Y eso complica mucho nuestra labor. Cuando yo me he dedicado más a la arquitectura vernácula, a monumentos casi no por la complejidad de las instituciones y todo lo que conlleva. Entonces la arquitectura vernácula a mí me ha permitido como interferir de una forma más directa, de una forma sin tanto trámite, sin tanta gestión. Y hay algo que todos me mencionan de este tipo de arquitectura. Siempre los dueños piensan que una casa de concreto va a ser mejor que su casa tradicional, y es totalmente mentira. Y dejemos a un lado la nostalgia. Yo mencioné la nostalgia porque fue lo que los convenció, pero en realidad no fue como que mi punto primordial. Yo les hablaba de sus ventajas constructivas, de sus ventajas ambientales, de sus ventajas tradicionales, de todo esto. Al final de cuentas les convence pues el tema familiar. Al final de cuentas yo cumplí con mi propósito, ¿no? Pero era esta idea del posmodernismo de decir, es que esta casa es de pobres. Así es, literalmente casi me lo dice, ¿no? Esta casa es para gente humilde, es para gente pobre. Cuando en realidad estas casas no tienen nada de pobre. Y si las comparamos con construcciones de concreto, son más costosas, van a durar menos, porque no se les da mantenimiento y son frías. No tienen tampoco una identidad cultural que sí reflejan este tipo de construcciones tradicionales. Y se ve reflejado no solo a nivel individual, o a nivel de mi casa, habitación, sino alrededor de todo el contexto. A nivel barrio se han conservado muchos porque muchos migraron a trabajar, como sucede en muchas partes de México y en muchas partes del mundo, migran a otros estados, a otras ciudades, incluso a otros países, y dejan a sus abuelitos en sus casas. Y entonces eso hizo que se mantuvieran gran cantidad de este tipo de arquitectura en esta región. En otros casos no, en otros casos las derrumban y empiezan a construir. Incluso yo he visto casas armadas de concreto, con techos a dos aguas, con la imagen de la tipología de la casa norteamericana, ¿no? Porque así es como su patrón de construcción que ellos vieron y le importan y empiezan a construir así. Entonces, lo que más me sacaba de onda es toda esta construcción de fraccionamientos y de escuela privada que se hizo entre los espacios entre Metepec y San Lucas. Y entonces dices, yo no me opongo al progreso, al final de cuentas hay compradores, hay empresas que, bueno, a lo mejor sí se enriquecieron, pero sí dieron trabajo, que espero que haya sido trabajo pues, bien pagado. Y se hizo todas estas infraestructuras, estos centros comerciales. Dices, sí, pero resulta que la mitad está desocupada. Entonces dices, bueno, esto es realmente el progreso que se necesitaba y estamos tomando ya otra cosa, ¿no? El consumismo, muy de nuestros días. La pandemia, la mayoría de las personas nos distraíamos con el consumismo y muchas veces piensan, el consumismo es comprar cosas, ropa y todo eso. No, está Netflix, está Amazon, eso es consumismo, a eso nos orilló. Y a eso nos ha orillado el pensamiento postmoderno. También nos ha dado ventajas como, pues, por ejemplo, ya hay una vacuna contra el COVID en tiempo récord, ¿no? Ventajas médicas, los avances cada vez son mejores. Se están hablando de que las enfermedades ya no se van a hacer a través de tratamientos alópatas, sino hasta ya te van a poder intervenir órganos, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, es un tema demasiado complejo porque todo es un caos, nuestras instituciones son un caos, nosotros somos un caos. Yo tengo la mejor voluntad, pero sinceramente no me doy abasto. 1, 2, 3 monumentos al año y no puedo hacer más. Sí, pensé que Carmina. se había intervenido. No, digo, creo que como que te Sí. perdimos un poquito en la imagen, por eso parece que se está cortando, pero... Sí. Sí, ya. Alguien más. Ajá, te quedaste congelado, pero te escuchamos todavía. Sí, Carmina, Salva, yo quiero escucharlas. Pues yo aportaría que como en toda época, y lo hemos vivido más en el tema de la restauración, existen estos antagonismos, ¿no? Que somos tan extremos, pero siempre debemos llegar a conciliar.
El conservar el patrimonio no es mantenerlo intacto, no tocarlo, estarlo, sino parte de lo que hemos aprendido en esta historia de la restauración es que hay que darle vida al patrimonio. Y la mejor manera de conservarlo es dándole esta utilidad. Y es lo que planteábamos nosotros. Los nuevos usos, el entrar en la dinámica de las ciudades, de donde se encuentran, de su sociedad, nos va a llevar a conservarlo, pero recalcamos la principal intención, analizar estos usos, ver el contexto, analizar los riesgos. No vamos a asignar nuevos usos, vamos a cambiar de manera inmediata, sino llevar acciones de prevención. Ese es el objetivo que nosotros planteamos. Vamos a conservar el patrimonio no teniéndolo en esa cajita de cristal, sino dándole un dinamismo, acoplándolo a lo que nosotros necesitamos. Es como como decía Victoria, encapsular los centros históricos no podemos porque son en su mayoría el punto central de las grandes ciudades. Puebla es un caso de ellos, Ciudad de México es otro caso donde si encapsuláramos el centro histórico, ¿qué sería de este dinamismo como ciudad? Eso es lo que... Yo creo que somos nosotros mismos los que debemos de estar pues debatiendo exactamente sobre eso, ¿no? Porque la huella de época pues no la podemos eliminar, o sea, ni modo que estemos haciendo edificios barrocos o neoclásicos en pleno siglo XXI, eso sería imposible y además estaríamos cometiendo un error garrafal, ¿no? Yo creo que en este momento si la cuestión posmoderna nos ofrece nuevas alternativas, pues somos parte de este momento y no nos podemos trasladar a un momento que no existe, ¿no? Entonces, creo que debemos de, o sea, la situación es muy compleja, por supuesto, y hay que ver y hay que analizarla y hay que seguir discutiendo y bueno, vamos a invitar a Victoria para que siga leyendo más libros y que nos comparta sus experiencias, sus inquietudes y sus dudas. Y creo que desde esa dinámica, pues podemos buscar opciones, pues porque sí es cierto, ella decía, bueno, pues le saco una foto a su edificio de Stephanie, pero lo que nosotros vimos en el chat es que la gente no quiere una foto, la gente quiere ir. Eso quiere decir que la experiencia que es vivir el espacio, conocerlo, sentirlo, como decía, trabajar el adobe, ver la madera, olerla, pues eso no se va a poder en este momento, aún con la posmodernidad, poderlo sustituir por una fotografía o por cualquier imagen virtual. Creo que somos muy sensibles como seres humanos y esa sensibilidad nos gusta oír, oler, ver, tocar, y la arquitectura se hizo para eso. Entonces yo creo que desde la trinchera en la que estamos cada uno de nosotros, pues debemos de poner un granito de arena para que el patrimonio se conserve, para que la arquitectura de adobe recobre el valor que siempre ha tenido y que desgraciadamente por el uso de materiales contemporáneos, pues se fue dejando a un lado y ahora nos damos cuenta que efectivamente son más térmicas, tienen más beneficios que perjuicios. Sin embargo, también la gente lo ve como estatus y eso no se lo podemos quitar. Entonces, bueno, desde donde está cada uno de nosotros, pues podemos estar aportando. ¿Por qué? Pues esa es la época que nos tocó vivir y bueno, si no le entendemos de esa manera, pues en realidad te vas a arrugar mucho, Victoria, y va a ser esto una situación muy triste. Entonces, no, yo creo que hay que seguir trabajando, retomando las cosas buenas, no, o sea, tratando de superar las cosas que se nos presentan. Aquí en Puebla tenemos todavía cerca de 300 inmuebles en el suelo y sin embargo, bueno, pues le damos aliento a la gente de que sí se va a poder recuperar su patrimonio. Malo sería decir, no, pues saben que ya olvídenlo, ¿no? Ya, miren, llévense cada quien una piedra a su casa y con eso ya tienen parte de la historia material de su templo. No, no creo que no podemos llegar a ese extremo, necesitamos forzosamente, y tenemos la capacidad, todos tenemos la capacidad, que a veces hay que conjuntar acciones, conjuntar voluntades, es cierto. Que no es fácil, también es cierto, pero como decía, si logramos conservar un edificio, 2 o 3,
ya estamos dejando esta huella de época en estos momentos de crisis. Muchas gracias. Sí, no lo sé, esa idea de que cada quien se lleve un pedacito de la iglesia a su casa no me parece tan mala idea, la verdad. Sí, lo digo en serio, porque pensaba en esto que decía Victoria, sobre todo al principio, en este asunto de, eh, se asume que hay que conservar. Yo creo que hay dos posturas de conservación. Una, por supuesto, institucional, ¿no? Es decir, desde el INAH, pues hay una obligación por cumplir, es un mandato de ley al que no se puede renunciar, y quienes forman parte del INAH, pues no pueden renunciar a él por más allá de que piensen lo que piensen, es decir, ¿no? Frente a esa conservación. Y por supuesto que hay errores estructurales en la organización y en las omisiones que tiene el instituto respecto a la conservación, y que no vamos a negar que también hay muchos intereses personales, económicos, y con lo de los sismos se destaparon y se volvieron un caos, ¿no? Y digo, lo podemos platicar con calma después, pero todos seguro sabemos un montón de cosas que pasaron y no debieron pasar, ¿no? Y que justamente, pues, a la falta, y creo que ustedes lo van viendo así, analizarlo como un riesgo, ¿no? Es decir, la vulnerabilidad del instituto como institución, caduca, y no porque no sirva su función, sino porque ha sido desmantelada a lo largo del tiempo, pues justamente por una lógica posmoderna neoliberal, ¿no? Ahí se conecta un poco de nuevo. Desmantelan estos aparatos de identidad que van más allá de lo comercial, porque lo que se trata es de la inmediatez del consumo, conectando con lo que dice Mario. Y que en realidad más bien quizás lo que nos llama a esto que nos interesa, que le decimos patrimonio, pues es esta vivencia de lo que sucede en los espacios, lo decía Stephanie muy bien, porque lo que le da sentido a este edificio es esa conexión con la actividad que se puede realizar adentro, ¿no? Sin esa actividad pierde mucho, ahí yo también estoy de acuerdo. Pero tampoco estoy tan convencido de que es decir, jugaría con esa provocación de decir, bueno, y si nos llevamos una piedra cada quien del templo, ¿no? Un poco como cada quien tiene un pedazo del muro de Berlín, ¿no? Porque el ejercicio de la memoria también es un ejercicio de olvido, y ahí yo quería traerlo a esta mesa con ustedes, que lo han venido diciendo en otros lados, porque creo que hablamos en términos generales como de pérdida, ¿no? Estamos hablando acá como de pérdida, y qué podemos hacer para evitar esa pérdida, ¿no? Es un poco el análisis de riesgos va en el sentido de evitar la pérdida, ¿no? Y puede ir, les decía, como desde la parte como de un estudio muy claro y muy profundo y bien estructurado como el que tienen Carmina y Rosalba respecto a cuáles son las partes de este fenómeno, y cómo a lo mejor desde la participación ciudadana se puede evitar. La pregunta para ustedes, quizás para ir cerrando un poco esta sesión, es ¿en qué sentido vamos insisto, como a gestionar esa transformación, ¿no? Es decir, ¿en qué vamos a encauzar lo que esté bien en el futuro respecto a la conservación y a la pérdida? Y si tenemos como sociedad derecho también a olvidar, ¿no? A perder, decía yo, ¿no? O sea, el derecho, asumimos que el patrimonio es un acto bueno por sí mismo, y la pérdida de ese patrimonio es una pérdida que tenemos nosotros. Yo provocaría la reflexión respecto a si no tenemos derecho a olvidar, como también como seres humanos olvidamos muchas cosas, y no nos destruye nuestra identidad profunda. ¿Pasa eso también? ¿No pasará eso también con la sociedad, y se puede dar el lujo de olvidar cosas y perder cosas? No lo sé. No te escuchas, creo, Salva. Pues eso se llama construcción social del riesgo, y es cuando decimos, pues sí, ya se va, ya lo voy a perder, pues ya me resigno a ello. Y es un término que se da y que desafortunadamente pues se da más de lo que pensamos, y nos resignamos a decir, pues si el edificio ya está viejito, ya se está deteriorando, pues algún día lo voy a perder. Ese es el tema con la construcción social de riesgo, que no se debería de dar. Debemos de aceptar un riesgo, siempre hay riesgos, y en el patrimonio los hay mucho más, pero esa es la intención de gestionarlo, ¿no? De que no nos resignemos a la pérdida. Sí, cuando no podemos ya hacer nada por ello, pero
siempre hay otra opción. Siempre. Muy bien. Sí, Victoria, adelante. Ah, justo con esto que dices, me sale como un recuerdo. Una vez escuché la leyenda urbana de que aquí en Toluca solo quedaba el 10% de todo su patrimonio. Entonces, pues suena como alarmante hablar de un 10%, ¿no? Entonces, ok, sí tenemos derecho, como dices tú, a olvidar, pues no, tampoco es de ley que todos tengamos que sabernos la historia por siempre, pero yo creo que hay un límite. O sea, hablar de un 10% a mí ya es como, oye, pues, o sea, aguanta, hay que conservar lo que nos queda. Porque como dice, ay, se me acaba de ir tu nombre, perdón, la que está con Carmina, discúlpame por la Salva. grosería. Eh, o sea, siempre hay una forma. Y una cosa es que, ok, pasó algún evento catastrófico y pues ya no se pudo salvar. A la otra es, pues hay que se vaya deteriorando poquito a poquito. Los clásicos abadazos, ¿no? De pues quién sabe qué pasó. O sea, ya estaba bien a punto de caerse el edificio y en vez de hacer algo fue como, pues hay que soplarle bien duro para que ya se caiga. Entonces, pues yo creo que sí tenemos derecho a olvidar, pero también con responsabilidad. O sea, ¿qué tanto queremos olvidar? ¿Por qué lo queremos olvidar? Igual le dices, pues porque yo quiero, o sea, me vale lo que tú opines. Ok, sí, pero hay que ser responsables de que en el futuro olvidamos a propósito, porque también hay una frase, ¿no? Quien olvida su historia o quien desconoce su historia está condenado a repetirlo, parafraseando. Entonces, ok, olvidemos, pero en un futuro hay que atenernos a las consecuencias de ese olvido, porque no creo que sea como tan fácil de, ah, pues ya pasó. No, lo que hemos vivido, y en este caso que hablamos de patrimonio arquitectónico, no es cualquier cosa, no es la cartita de tu exnovio, es algo más profundo, es algo que impactó en más personas. Entonces, yo creo que sí tenemos derecho a olvidar, pero conscientemente, o sea, con responsabilidad. Esa sería mi opinión. Sí, no sé, Estefan y Mario, ¿quisieran comentar Sí, algo un poco por ahí? Ujú. igual, como decía Rosalba, esto de que si ya cuando no quede otra opción, pues está bien. Y sí pasa esto de que también olvidamos. Pero yo creo que siempre hay otra posibilidad, o sea, el buscarle siempre hasta el último, o sea, como, no sé, la última esperanza, pero como decía igual la maestra Carmina, aunque sea uno, aunque sea dos, esa es la satisfacción de que se esté rescatando algo. Yo siempre les veo a los edificios como testigos. Así son testigos y son testimonios de lo que pasó, de las historias. Cuando yo estuve en Croacia, todavía los edificios tienen las marcas de las balas, de la guerra. Entonces, imagínense, el edificio es un testigo de lo que le pasó, es un sobreviviente de esos momentos sociales tan importantes para algunas sociedades. Entonces, sí es importante conservarlos, porque van a ser nuestros testimonios, nuestros testigos de la historia y de lo que nos fue pasando. Pero si ya el seguirlos teniendo en pie va a generar riesgo para la población, para las personas, bueno, ya no nos queda otra alternativa, pero sí lucharle hasta el final, ya si sea uno o algún poquito que, bueno, como un granito de arena que todos podamos poner, pues seguir ahí y no desanimar. Sí, yo creo que no debemos de rendirnos. Debemos de ser pacientes. Lo ideal sería como realmente unificar y trabajar juntos. Por ejemplo, esta es la primera vez que nos conocemos y tenemos años dedicándonos al patrimonio y cada uno tiene sus diferentes temas. Deberíamos de estar más allá de las instituciones porque es una problemática. Y lo vuelvo a decir, yo me dediqué a lo vernáculo porque los monumentos eran muy complicados. No era solo de voluntad. Y tenemos que unirnos y empezar a hacer redes, así como yo armo redes de restauración, debemos de hacer redes de colegas en donde dejemos a un lado nuestros egos y nuestras envidias académicas y todo eso, porque se da en donde realmente nos echemos la mano, ¿no? Victoria es de Toluca y
y me hubiera echado mucho la mano al análisis de la región. Me va a echar la mano, espero, cuando si tengo que restaurar San Sebastián con el Estado de México y con todo eso. O sea, yo ya no estoy solo. Cuando antes nos sentíamos solos, cuando antes, o no solos, pero no nos sentíamos tan acompañados. Y esto es como lo más relevante que deberían de ser este tipo de sesiones. Sí compartir, pero seguir en contacto, seguir ayudándonos, seguir apoyándonos, como es mi visión de la arquitectura. Y al final de cuentas, cuando nosotros, y yo siempre lo digo, cuando yo tomo juramento, no sé si en una universidad privada también hagan juramento, pero en una pública, cuando haces juramento, tú juras hacer tu labor por el bien de tu nación. Y yo siempre quiero, como soy docente, quiero inculcarle eso a mis alumnos. Obviamente, pues tienen que garantizar su subsistencia, ¿no? Pero a medida de lo posible, da algo de ti por tu nación y, pues más específico, por tu patrimonio. Y por supuesto, tenemos derecho a olvidar, pero también a ganar. Yo siempre digo, las construcciones de ahora o las manifestaciones culturales de ahora pueden ser el patrimonio del futuro, incluso aunque hayan sido un error de nuestro tiempo, de nuestra actualidad. Yo hasta pongo el ejemplo de las casas Infonavit. De repente, cuando empiecen a tirarlas en 100 o 200 años, porque eran casas mal hechas, dependiendo del caso, y de repente se preguntan, oigan, ¿y cómo eran esas casas? Y ya derrumbamos todas, ¿no? Y entonces van a decir, bueno, ¿y dónde podemos encontrar una? Y va a ser difícil conservarlas, pues por su materialidad, porque son edificaciones industriales que no son tan resistentes como podría ser la piedra, el adobe o el concreto. Entonces va a tener una complicación en conservación. Entonces, pues hay que entrar a la dinámica, y lo dijo bien Stephanie, que cuando ya no hay nada más que hacer, ni modo, ¿no? O sea, un fuerte sismo. Mencionan que en Puebla hay más de 300 monumentos que todavía siguen por restaurar y a lo mejor no alcanza para hacerlo, para restaurarlos y pues ni modo, ¿no? Pero lo que se pueda, pues, pues hay que intentarlo. Y algo que ya para cerrar sería lo presencial, ¿no? ¿Cómo nos hubiera gustado que este congreso fuera viéndonos, ¿no? Con sana distancia y todo esto, pero yo lo veía con los recorridos. Las personas les gusta vivir la arquitectura, a las personas les atrae, simple y sencillamente que no nos hemos tomado la molestia de enseñarles, o no tanto de enseñarles, sino de compartirlos, ¿no? A mí cuando invito a alguien que es ajeno a este medio, siempre dice, es que no entiendo. Yo les digo, no te preocupes, tú siente. ¿Por qué te gusta esa casa? ¿Por qué te gusta esa plaza? ¿Por qué te gusta esa calle? A veces ni siquiera es por la arquitectura, a lo mejor es por los árboles o por los aromas de las plantas. Por ejemplo, yo vivo en Pachuca en un fraccionamiento. Me sorprende que los jardines de fraccionamiento de Pachuca tengan aroma. Yo hasta me sorprendo, digo, por Dios, ¿de dónde vienen esos olores? Cuando aquí en la Ciudad de México no hay, ¿no? Entonces, pues sí, hay que crear redes de apoyo y nunca olvidar que lo presencial, pues es lo ideal, ¿no? Y Muy pues, bien. No, sí, y pues ya, de hecho, el viaje a al corral así. de Stephanie, pues ese ya está programado con fecha y todo. Vamos a irnos. No es que no está tan lejos, creo que todos estamos más o menos cerca. Coincidió que estamos acá en Puebla y Estado de México y Ciudad de México, entonces pues, ya estamos muy cerca realmente, ¿no? No pasa nada. Pues bueno, muchísimas gracias a todas ustedes por estar en esta sesión, en este panel de cierre, que cerró muy bonito, me gusta, ¿no? El optimismo me lo contagian, yo generalmente soy muy pesimista, me gusta siempre estar como muy en la contra, porque eso creo que nos ayuda a explorar y a lo mejor hasta justo plantear escenarios trágicos, hablando de riesgos, nos permite vislumbrar oportunidades, ¿no? Espacios en donde podemos hacer cosas, porque y a lo mejor eso es justamente el tema del riesgo, la vulnerabilidad, la pérdida y el trabajo social comunitario, pues a lo mejor gira justo alrededor de este tiempo que nos toca vivir, que tiene estas condiciones líquidas, dice Bauman, es decir, sea o no todavía posmodernismo, al parecer esta condición de lo desechable todavía lo compartimos y a lo mejor en la siguiente mesa platicamos de
qué viene después de estas pandemias sucesivas que nos van a seguir a partir de ahora. Hay un podcast, se los recomiendo, muy bueno, que habla de que de aquí al 2063 van a seguir un ciclo, ¿no? Como cresta y valle de pandemias, vacunas, ¿no? Encierros, ¿no? Es ciencia ficción, por supuesto, pero si imaginamos ese riesgo, visualizamos ese escenario, ¿qué vamos a hacer, no? Me gusta que ustedes sean optimistas porque quiere decir que probablemente tengamos salvación. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Un aplauso para ustedes, para todos los panelistas, para todos los que estuvieron con nosotros en esta sesión. Nos falta una mesa, bueno, nos faltan más, pero digamos que estas que le llamo retículas críticas, cierran con este panel el 6. Mañana tenemos un panel abierto donde se puede subir toda la gente a conversar con nuestro ponente, y el panel híbrido, que es el sábado, con una visita presencial, justamente como dice Mario, que ya nos hacía falta en el Congreso, a Mineral del Chico, con los compañeros que están trabajando allá, y que vamos a caminar un poquito por el cerro, que ya nos hace falta salir a caminar, y entonces, bueno, pues no quisimos dejar de organizarlo. Y el domingo vamos por Pulque para cerrar un poco el Congreso también con un ambiente más festivo, y vamos a conversar del trabajo que están haciendo unos alumnos también sobre pues las rutas del Pulque en la Ciudad de México y todo eso. Entonces todo es al mismo tiempo fiesta y reflexión en este Congreso sin gafetes. Cuídense mucho, muchísimas gracias a cada uno de Gracias a ustedes. todos. Felicidades y hasta Camila, luego. Rosalba. Muchísimas gracias, a todos. Stephanie, Victoria, Gracias, Mario, que nos están viendo todavía por aquí. Muchísimas gracias. Descansen, pasen un bonito cierre de jueves. Gracias. Nos Igualmente. vemos.